Bien, buenos días a todos. Vamos a dar inicio ya al webinar. Ya somos bastantes personas conectadas. Entiendo que en los próximos minutos se irán conectando más, pero bueno, para premiar también a los puntuales, vamos a dar ya inicio. Este webinar que trata sobre el compliance laboral, que el término compliance es un término anglosajón y que viene a ser traducido cumplimiento normativo, viene a ser el cumplimiento normativo de las empresas, y aquí vamos a tratar lo que sería el compliance laboral, que es más concretamente el cumplimiento en materia laboral y de seguridad social. Hemos considerado que las obligaciones que tratemos en este webinar sean 10. Evidentemente, las empresas, como todas las personas asistentes sabrán, son muchísimas y cada vez más, pero sí que queremos tratar las 10 que son imprescindibles y que cualquier empresario, cualquier autónomo debe conocer y debe estar concienciado acerca de su cumplimiento, acerca de la importancia en su cumplimiento y, sobre todo, con las consecuencias de su incumplimiento, que es lo que trataremos en esta webinar, ¿vale? En primer lugar, yo me presento, soy Eduard Bellera, soy abogado, área manager laboral en Talenom y, bueno, especialista en derecho laboral y de seguridad social. Para hacer un previo un poquito para los que no conozcáis Talenom. Talenom es una empresa nacida en Finlandia, fundada en Finlandia en el año 72, es decir, que ya tiene muchos años de vida, que en Finlandia cuenta con unas 1.500 personas trabajadoras y, bueno, pues en el ámbito de expansión de la compañía, pues ahora está presente también en Suecia, en España y en Italia. En España ya somos 300 personas trabajadoras distribuidas en 20 oficinas, que damos servicio en fiscal, laboral y jurídico en todo el país. Además, también contamos con un software propio de gestión de negocio en la que se pueden hacer, pues, las empresas o autónomos todas las gestiones de su día a día en cuanto a facturación, gastos, controlar gastos y demás. Dicho esto, sabéis que tenéis disponible aquí el chat para hacer preguntas, comentarios, que iré respondiendo a medida que vayamos haciendo, pero también algunas me las guardaré para el final. Pero la idea es que no se quede ninguna pregunta sin responder, ¿vale? Es decir, os animo a que activamente vayáis haciendo preguntas, iremos resolviendo. Dicho esto, vamos a entrar en materia y acerca de cuáles son estas obligaciones, que vuelvo a decir, obligaciones laborales. Hay muchísimas, pero aquí tratamos las principales que todo empresario o autónomo, persona autónoma, debe conocer, ¿vale? Estas obligaciones son el registro horario y el calendario anual. Estas 6 primeras obligaciones son para todas las empresas o autónomos, aunque solo tengan una persona trabajadora. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cualquier empresa, sociedad mercantil, sociedad limitada o cualquier persona autónoma, ni solo que tenga una persona trabajadora, debe cumplir con estas 6 obligaciones. Y como decimos, son el registro horario y el calendario anual, el registro retributivo, el protocolo de desconexión digital, el plan de prevención de riesgos laborales y seguro de RC en determinados supuestos que ahora trataremos, el protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo y documentar el teletrabajo. Además, las empresas con 50 o más personas trabajadoras deben contar con un canal de denuncias, un plan de igualdad y un plan LGTBI y la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad y el Comité de Seguridad y Salud. Ahora vamos a desgranar todos los conceptos, conceptualmente estas 10 obligaciones y, sobre todo, las consecuencias de su incumplimiento. Aquí abajo de esta diapositiva veréis que pongo una cosa que se tendría que dar por sentada, pero que y que no la ponemos como obligación como tal, pero que es súper importante porque a veces nos encontramos de que los empresarios o las personas autónomas no lo cumplen cuando es la más esencial de las obligaciones en materia laboral. Y es que el alta a la seguridad social de una persona trabajadora
siempre, siempre, siempre se debe producir antes del inicio de la prestación de servicios. Es decir, si una persona trabajadora el lunes a las 9 de la mañana tiene que empezar a trabajar en una empresa, antes de que ponga un pie físicamente en la empresa, tiene que estar de alta en la seguridad social. Y voy más allá. No solo antes de entrar a la empresa, porque esta persona hará un trayecto de su casa a la empresa y por desgracia, pueden pasar muchas cosas. Por eso, el empresario debe tener dado de alta a la persona trabajadora con anterioridad al inicio de la prestación de servicios, pero no apuremos al inicio porque puede haber un accidente in itinere, puede pasar muchas cosas y eso es algo tan esencial, pero que incido en ello porque en la práctica nos encontramos, bueno, pues ya lo daré de alta durante la mañana del día que se incorpora. Error por dos motivos. Uno, como digo, pueden pasar muchas cosas, pueden haber accidentes de circulación, accidentes en la empresa o ley de Murphy, que el lunes a las 9:05 de la mañana, clock en la puerta que llama a un inspector de trabajo. ¿Vale? Lo que conlleva, evidentemente, la correspondiente sanción y, evidentemente, es algo que se debe evitar y todos los empresarios deben conocer. Dicho esto, vamos a tratar la primera de las obligaciones laborales que, como digo, para todas las empresas y autónomos tengan el número de trabajadores que tengan. Y es el registro horario y el calendario laboral. De suma importancia el registro horario, muy importante. Esta obligación del registro horario nace con el Real Decreto Ley 8 del 2019 y que dice o viene a obligar de que todas las personas trabajadoras deben registrar su jornada a través de sistemas, preferiblemente que sean informatizados, que garanticen que no se manipulen los registros horarios. ¿Vale? Aquí pongo también que está en trámite parlamentario el registro horario digital accesible en tiempo real por las personas trabajadoras, cuando digo RLT me refiero al comité de empresa o a los delegados de personal o a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ITSS. Esto veremos en la práctica cómo va a funcionar, cómo va a ser, pero va a ser realmente una revolución en las relaciones laborales. Ya lo fue en su día el registro horario, que da mucha problemática 6 años después, pero este nuevo registro digital en tiempo real veremos cómo empresas y trabajadores, personas trabajadoras, se gestiona porque el legislador, en este caso no el legislador, sino que es el gobierno quien promueve esta modificación, con el ánimo de intentar ayudar o proteger aún más a las personas trabajadoras, veremos si esto no es un boomerang que se puede volver en contra de este excesivo cumplimiento del registro horario que pueda llevar a problemáticas que veremos cómo finalmente se acaba promulgando esta norma, que esta modificación viene paralelamente también con el tema de la reducción de jornada. En teoría, la propuesta legislativa es la misma y tendría que salir en la misma norma. Por otro lado, el calendario laboral tiene importancia, pero no tanto como el registro horario, evidentemente, debe elaborarse y comunicarse el inicio de cada año. Es decir, la empresa tiene la obligación, si, por ejemplo, tiene 1.758 horas anuales que deben hacer las personas trabajadoras, pues tiene con los festivos que hay, que normalmente son entre 12 y 14, pues tiene que elaborar a principio de año el calendario anual. Súper importante, suma importancia, como he dicho antes, el registro horario. Todas las empresas todos los empresarios se tienen que ocupar y preocupar porque se cumpla con el registro horario y las personas trabajadoras dar cumplimiento a que tienen la obligación de fichar, el conocido fichaje, pero las empresas deben hacer una revisión quincenalmente o cada mes de que todas las personas trabajadoras de la empresa cumplen con el registro horario. Hago un paréntesis. Se preguntan en el chat si luego esta presentación se mandará. Sí, a todos los asistentes se mandará seguramente mañana el link con la grabación, con toda la presentación.
¿vale? Súper importante el registro horario y no puede ser que las empresas no lo cumplan porque es una obligación que está desde 12 de mayo del 2019. Entonces, no es una cosa nueva que podamos decir, bueno, pues no me he enterado. Entonces, quiero remarcar la importancia de que es algo imprescindible. ¿Por qué? Bueno, aparte de porque lo dice la norma, porque en caso de ausencia de registro horario, esto supone una sanción de la LISOS. La LISOS es la Ley, Infracciones y Sanciones del Orden Social, que prevé como infracción grave hasta 7.500 euros y si la infracción es muy grave, en atención a la afectación por el tamaño que tenga la empresa, es evidente que no es la misma afectación una empresa con 5 trabajadores que una empresa con 500 personas trabajadoras, evidentemente, o si con este incumplimiento del registro horario se detecta superación de las horas extras anuales, entonces, o hay incumplimientos reiterados, no estamos en una infracción grave, sino en una infracción muy grave y nos podemos ir a una sanción de 7.500 euros a 225.000 euros. Para que tengamos en cuenta y podemos contextualizar ante cuál puede ser la consecuencia de un incumplimiento. Vuelvo a decir, se tiene que tener en cuenta la afectación por el tamaño de la empresa, y si se superan horas extras anuales o si hay reiteración en el incumplimiento. Además, también muy importante, un problema que nos encontramos los abogados que tenemos que defender en sede judicial, un procedimiento judicial, el incumplimiento o la ausencia de registro horario es utilizado por las personas trabajadoras, en este caso por sus abogados o sus graduados sociales, en caso de una eventual demanda judicial por parte de la persona trabajadora, si reclaman horas extras. Como la empresa tiene la obligación de tener el registro horario, si no hay registro horario, la carga de la prueba recae en la empresa. Es decir, la empresa tiene que acreditar que no se han hecho estas horas extraordinarias, lo que dificulta, evidentemente, un acuerdo en un caso de despido, que ahora explicaré, o en esta reclamación de horas extras. Es decir, si la persona trabajadora presenta una demanda y explica bien en la demanda los días y horas y circunstancias en los que ha hecho horas extras y la empresa no tiene registro horario, estamos fulminados o casi fulminados, ¿vale? Esto debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Y voy a otro supuesto. Se hace un despido por el motivo que sea en el que la empresa tiene toda la razón del mundo. Y a la hora de negociar con la persona trabajadora, en este caso con su abogado o graduado social, una indemnización para no llegar a juicio y cerrar el tema en una conciliación. Si no tenemos registro horario, ¿con qué nos podemos encontrar? Pues que una posible conciliación por 2.000 o 3.000 euros, como no tenemos el registro horario, que la otra parte nos digan, bueno, si no llegamos a acuerdo o no me pagas lo que te pido, te voy a pedir las horas extras del último año que no están prescritos y te reclamaré 10.000 euros más. Por eso es primordial, además porque es una obligación legal y por las sanciones de la LISOS, porque ante un eventual despido o ante una eventual demanda judicial por horas extras, la empresa lo tiene muy, 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 muy difícil. ¿Vale? Preguntas al respecto. ¿El registro horario es legal si es en papel o por escrito cada vez que se entra a trabajar? La norma habla de preferiblemente en formato digital. ¿No es legal, en formato papel? Podría ser o puede ser, evidentemente, si consta la firma de la persona trabajadora, pero yo recomiendo siempre, y hay muchas aplicaciones y softwares y páginas web de empresas que se dedican al registro horario, que sea siempre digital. Pero es que ahora va a ser, con la reforma que digo que está en trámite parlamentario, va a ser sí o sí en formato digital. Por eso que la recomendación es sí o sí formato digital, ¿vale? Otra pregunta. ¿El registro horario se inicia en el momento de entrar en la empresa o en el momento de trayecto se empezaría a iniciar dicho trayecto? No, en el momento de entrar en la empresa.
Otra pregunta, otra que es igual si es en papel o cada vez que se entra a trabajar, preferiblemente formato digital. Y en otra pregunta, en el registro es suficiente registrar la entrada y la salida. Sí, se tiene que registrar la entrada y la salida. ¿Ve? Una pregunta muy evidente que tenemos aquí es si se deben registrar las 40 horas o bien las que se hacen realmente si son más. El registro digital debe plasmar las horas efectivamente realizadas. Evidentemente para controlar si hay más horas extras o si se supera el límite anual. Y otra pregunta interesante es, si se hacen horas extras, ¿cómo se indica en el registro horario que dichas horas se han compensado posteriormente o se han abonado en nómina? En teoría, en los registros horarios no se indica más que la entrada y la salida. Entonces, sí que hay el cómputo o la suma para que la persona trabajadora pueda tener controlado si ha hecho más o no. ¿Vale? Bien, pues reitero la importancia del registro horario porque, vuelvo a decir, ante una eventual demanda por despido, por reclamación de horas extras, nos dificulta mucho a los abogados o graduados sociales pues poder defender un incumplimiento tan esencial e injustificado como es no tener registro horario, ¿vale? Entonces, debemos tener registro horario y el empresario quincenalmente o mensualmente debe comprobar que se cumple con dicha obligación. Bien, la segunda obligación que, repito, deben cumplir todas las personas, todas las empresas y autónomos o autónomas tengan los trabajadores que tengan. Registro retributivo. ¿Cuál es su objetivo? Esta obligación viene prescrita en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y tiene el objetivo fundamental de que la empresa remunere equitativamente a hombres y mujeres. Por ello, tiene el objetivo de prevenir la conocida brecha salarial de género. Este registro retributivo, que normalmente el programa de nóminas ya lo saca y se tienen que analizar y se tiene que adaptar a la realidad de cada empresa, es muy importante saber que si hay una diferencia de más del 25% entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, debe mediar una justificación objetiva y suficiente. ¿Vale? Entonces, ¿puede haber una diferencia superior al 25% entre hombres y mujeres? Pues deberá mediar esta justificación objetiva y suficiente que la empresa deberá acreditar. ¿Vale? En caso de ausencia, pues sanción de la LISOS, hasta 7.500 euros la infracción grave. Si es muy grave, si hay brecha salarial, es decir, si hay esta diferencia de más del 25%, atendiendo a la afectación que pueda tener y al tamaño de la empresa, podría llegar a 225.000 euros. Cuando veamos estas sanciones de 225.000 euros, para que nadie se asuste mucho, insisto, es en atención, las sanciones se gradúan en atención a la afectación que tenga en la empresa, aquí si hay brecha salarial o no, y también al tamaño que pueda tener la empresa. Evidentemente, un inspector de trabajo no propone la misma sanción para una empresa de 7 trabajadores que para una empresa de 700 trabajadores. ¿Vale? Importante, muy importante también esta obligación del registro retributivo. Tercera obligación, y muy importante también, el protocolo de desconexión digital. Esta obligación hace casi 6 años, o 5 años y 3 meses, que está en vigor y está en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2008, que viene a ser, este protocolo tiene la finalidad de garantizar el derecho de las personas trabajadoras a no tener que atender o responder comunicaciones de la empresa fuera de su horario laboral. Esto, que tendría que ser de sentido común, bueno, pues está claramente en una ley orgánica, que es ley orgánica porque regula derechos fundamentales, como en este caso es el derecho a la intimidad, y es una obligación que no admite lugar a dudas. Y lo digo porque a veces se plantea por las empresas o por las propias personas trabajadoras, es que me mandan correos fuera de horario, ¿qué debo hacer? Bueno, pues no es que no las tengas que responder, es que no las tienes ni tan solo que atender, ¿vale? Y eso es
una obligación que está ahí y es así. En caso, bueno, y este derecho, como digo, debe estar plasmado en un protocolo. Es decir, la empresa debe tener un protocolo, un documento interno que deben conocer todas las personas trabajadoras de la empresa que saben que tienen este derecho. Entonces, este protocolo la empresa debe tenerlo. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, esto puede ser una sanción de la LISOS, como siempre, grave hasta de 751 euros a 7.500. Si es muy grave, es decir, si hay vulneración de derechos fundamentales, hasta 225.000 euros. Vuelvo a decir, dependiendo de la afectación, lo más normal en estos casos es que las sanciones puedan ser entre 7.500 y 20.000 euros, ¿vale? Es lo normal, pero bueno, debemos advertir e informar de que las sanciones graves, si hay vulneración de derechos fundamentales, pues puede ascender a 225.000 euros. Y otra consecuencia de la ausencia de este protocolo, que la persona trabajadora presente una demanda por vulneración de derechos fundamentales a la integridad física o moral o a la intimidad y pida una indemnización adicional, que más o menos las indemnizaciones adicionales por vulneración de derechos fundamentales normalmente se coge como baremo la LISOS, la Ley de Infracciones de Sanciones del Orden Social, y esta indemnización adicional, pues bueno, pues si el trabajador, la persona trabajadora lo fundamenta bien en su demanda, pues si hay vulneración de derechos fundamentales, casi seguro que habrá esta indemnización adicional por la ausencia de este protocolo, ¿vale? Cuarta obligación, y aquí sí que es una obligación, que es el plan de prevención de riesgos laborales y el seguro de responsabilidad civil, sobre todo el plan de prevención de riesgos laborales, que la voy a tratar un poquito más con más detalle porque no se le da mucha importancia, y la prevención de riesgos laborales, que parece un mero trámite y parece que si tengo contratado con un servicio de prevención ajeno y tengo un plan de prevención de riesgos laborales, pues ya cumplo con esta obligación, y la realidad es otra y mucho más complicada y más dura. En primer lugar, debemos tener claro que todas las empresas o autónomos o autónomas con personas trabajadoras a su cargo deben disponer de un plan de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 y porque cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional puede conllevar daños personales para las personas trabajadoras. Y vamos a ver las consecuencias de los incumplimientos para ver la importancia de que los empresarios y empresarias estén concienciados en materia de prevención de riesgos laborales y ante la falta de medidas de seguridad. Ante cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional se abre un abanico de consecuencias impresionante, ¿vale? La primera, indemnización por responsabilidad civil, que es asegurable. Esta sería, bueno, si es asegurable, con un seguro de responsabilidad civil, por las lesiones que haya podido sufrir la persona trabajadora, pues sería a efectos económicos la que menos nos puede preocupar si tenemos un seguro de responsabilidad civil que cubra esta contingencia. Segunda, sanción de la LISOS, infracción muy grave. Ya veis los importes de 7.500 a 225.000 euros. Aquí viene la tercera, la gran consecuencia que los empresarios y empresarias muchas veces, yo cuando hablo con ellos, pues me sorprende que no conozcan, porque es la gran espada de Damocles en los accidentes de trabajo, y es el recargo de prestaciones, que ahora explicaré muy brevemente qué es, que no es asegurable, es decir, no puedo contratar un seguro de lo que sea, de responsabilidad civil, o que quiera cubrir el recargo de prestaciones. Por imperativo legal, el recargo de prestaciones no es asegurable. ¿Y qué es el recargo de prestaciones? Pues imaginemos que en caso de incapacidad permanente, muerte o orfandad, al perjudicado, al incapaz permanente, que le reconoce una incapacidad permanente de por vida, o a los beneficiarios de esta prestación por muerte o orfandad, que le reconocen una prestación, pongamos, por ejemplo, al de la incapacidad permanente, de 2.000 euros mensuales, y esta persona tiene una esperanza de vida de 30 años.
esta persona, pues, durante 30 años va a cobrar esta prestación que podemos calcular así rápidamente que durante su vida va a cobrar 600.000 euros de prestación por incapacidad permanente. Si a la empresa, porque ha incumplido o porque no tenía medidas de seguridad y la administración, en este caso la Inspección de Trabajo, considera que hay responsabilidad de la empresa, le puede imponer un recargo de prestaciones a la empresa de entre el 30 y el 50%. Hagamos los números fáciles. Si le pone un recargo del 50% por una prestación vitalicia que será de 600.000 euros, muy fácil. Este recargo de prestaciones será de 300.000 euros, que deberá pagar la empresa a tocateja en un solo pago cuando la Tesorería General de la Social haga el cálculo. Lo vuelvo a decir, en una incapacidad permanente absoluta, que es la más cuantiosa, para una persona que tenga 30 años vista o 30 años de esperanza de vida y cobre esta prestación, un recargo de prestaciones puede llegar a los 300.000 euros. Y aunque sea una incapacidad permanente total, que la cuantía es inferior, que es el 55% de la base reguladora, el recargo de prestaciones puede ser tranquilamente, puede ascender a 120.000 euros. Por eso que cuando hablamos de recargo de prestaciones y explicamos con números las consecuencias de un posible recargo de prestaciones, a todos los que hayamos visto las consecuencias económicas, pues somos conscientes de que esto puede poner en riesgo la viabilidad de la empresa. Es decir, una empresa puede cerrar por un recargo de prestaciones de un accidente de trabajo. Pues sí, evidentemente. Por eso que es tan importante cumplir con la prevención de riesgos laborales. Es imprescindible, ¿vale? Porque una sanción puede ser de 12, de 15, de 20.000 euros, puede llegar a 225.000 euros, pero no es tan habitual. Puede llegar a 20 o 30.000 euros, puede ser algo asumible, pero es que un recargo de prestaciones puede ser, hablando en pesetas, millonario, pero hablando en euros es que puede poner en riesgo la viabilidad de la empresa, ¿vale? Y en caso de incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales que sea considerado grave o muy grave, también se podrían derivar consecuencias penales en este caso, para la persona responsable de la empresa. Nos estamos encontrando en la práctica que, por desgracia, se están habiendo más diligencias previas para instruir un posible delito en casos que no se debería. En casos que son accidentes totalmente fortuitos, que está claro que no hay delito contra los derechos de las personas trabajadoras, pues como el hospital oficia o manda la información al juzgado de guardia, se instruyen diligencias previas y nos encontramos con diligencias previas que mayoritariamente luego se archivan por accidentes de trabajo que no deberían tener trascendencia penal, pero se abre la vía penal, aunque luego en la mayoría de casos se archive, ¿vale? En relación a esta cuarta obligación, que es la prevención de riesgos laborales, ahondo un poquito más en cuanto a la insuficiencia del plan de prevención de riesgos laborales ante un accidente de trabajo, enfermedad profesional o riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque nos encontramos con mucha habitualidad que, primera opción, que el plan de prevención de riesgos laborales es genérico y no efectúa de forma correcta la preceptiva planificación preventiva. Es decir, nos encontramos con planes de prevención de riesgos laborales que parecen que no hayan hecho la preceptiva planificación preventiva de esa empresa en cuestión y que parezca un documento genérico. Aquí nos encontramos que los tribunales o la Inspección de Trabajo valoran la calidad de los planes de prevención de riesgos laborales, por eso que, como digo más abajo, es muy importante con que la empresa cuente con un buen servicio de prevención ajeno. Y en la segunda opción, que también nos encontramos muchísimos, es que aunque el plan de prevención de riesgos laborales sea adecuado, la empresa no es consciente de su importancia y, en este caso, no es consciente de dar estricto cumplimiento a la planificación preventiva. Es decir, tenemos un plan de prevención de riesgos laborales que es fantástico, pero la empresa no lo cumple. Eso no nos sirve absolutamente de nada.
¿vale? Entonces, como decimos, es muy importante que las empresas y personas autónomas tomen mucha conciencia acerca de la importancia de prevención en riesgos laborales. Más abajo también hablo del seguro de responsabilidad civil, porque hay algunos convenios colectivos que establecen la obligación de tener contratado un seguro de accidentes convenio, con el objetivo de hacer frente a determinadas indemnizaciones en caso de accidente de trabajo. Me viene a la cabeza algunos, sobre todo el convenio de hostelería, convenio de construcción, que estos sí que los tienen como obligatorios, pero sin perjuicio de ello, como digo al final de esta diapositiva. Empresas y autónomos siempre deben tener suscrito un seguro de RC que cubra las contingencias por accidentes de trabajo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que algunos convenios establecen esta obligación concreta, pero es que cualquier empresa o autónomo sí o sí debe tener cubierta esta contingencia en caso de accidente de trabajo. Bien, siguiente obligación, la quinta, también para todas las empresas y personas autónomas, el protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo. La finalidad, como bien dice la norma, es establecer medidas de prevención, ofrecer una vía de comunicación para imponer denuncias o reclamaciones y, muy importante, determinar el procedimiento a seguir en caso de que se produzca una situación de acoso, ¿vale? Esta obligación está prevista en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y esta novedad de que este protocolo las empresas lo deben tener en un documento que deben conocer todas las personas trabajadoras de la empresa, se introdujo vía Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad. En caso de ausencia, ¿qué pasa? Pues que en caso de demanda judicial o inspección de trabajo por acoso, su ausencia resulta injustificable. Esta obligación legal está desde octubre del 2020. No puede ser que en el año 2025 las empresas no tengan un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, como tampoco los protocolos anteriores, el de desconexión digital o el registro horario, que ya hace 5 o 6 años que son obligaciones legales que las empresas y personas autónomas deben cumplir. Además, sanción de la LISOS, infracciones graves, como siempre. Si hay acoso o vulneración de derechos fundamentales, infracción muy grave, ¿vale? Entonces, importancia de cumplir con esta obligación. Y la última obligación para todas las empresas sería documentar el teletrabajo, como sabréis. Desde la pandemia, el teletrabajo o el trabajo híbrido entre presencial y teletrabajo es muy habitual. Todas las personas trabajadoras que igualen o superen el 30% de jornada de trabajo en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, se debe suscribir por escrito el contrato de trabajo a distancia, sí o sí. Es decir, ¿la persona que teletrabaja un día a la semana debe suscribirlo? No. ¿La persona que trabaja 2 días? Sí. ¿Vale? En caso de ausencia, sanción de la LISOS, infracción grave y inseguridad jurídica porque, tanto para la empresa como para la persona trabajadora, porque estamos en un limbo de que no sabemos qué obligaciones y derechos y obligaciones tenemos ambas partes. ¿Vale? Y ahora vamos a ahondar en las 4 obligaciones que tienen las empresas con 50 o más personas trabajadoras. Canal de denuncias. Esta normativa, esta ley que es la 2/2023 de protección del informante, viene a raíz de una directiva comunitaria que viene a establecer que todas las personas, todas las administraciones públicas y las empresas con 50 o más personas trabajadoras deben implantar un canal de información que sea efectivo y que cumpla con los requisitos que marca la propia norma, que no abundaremos porque son muy extensos, pero sí que debéis conocer que las empresas deben tener este canal de denuncias. Aparte de porque lo dice la norma, vamos a ver las consecuencias en caso de incumplimiento. Sanciones de 100.000 a 1 millón de euros. No me he equivocado con los ceros, ¿eh? De 100.000
a 1 millón de euros en caso de incumplimiento de no tener el canal de denuncias. Evidentemente, a la hora de sancionar, la administración toma en cuenta el tamaño de la empresa, es evidente, pero las sanciones son muy considerables, ¿vale? Y dos posibles consecuencias más que tienen mucha importancia: posible sanción de prohibición de contratar con la administración pública y posible sanción de pérdida de subvenciones o bonificaciones de seguridad social. Por lo tanto, este incumplimiento de tener el canal de denuncias ya podemos ver que en caso de ausencia las sanciones pues son muy importantes. Siguiente obligación también para empresas de 50 o más personas trabajadoras, el superconocido Plan de Igualdad, que su objetivo es eliminar la discriminación por razón de sexo o género, que se debe negociar con la RLT. La RLT, en este caso, si es una empresa con más de 50 personas trabajadoras, tendrá comité de empresa, y si no hay comité de empresa tenemos que negociar con los sindicatos. Y a este plan de igualdad se debe incorporar una auditoría salarial. Además, tras la entrada en vigor de la conocida Ley Trans de 28 de febrero de 2023, las empresas deben negociar con el comité de empresa medidas para evitar la discriminación a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. En caso de ausencia, infracción muy grave y, como en el caso anterior, posible sanción de prohibición de contratar con la administración pública o pérdida de subvenciones o bonificaciones. Y como en casos anteriores, en caso de demanda judicial o inspección de trabajo por acoso, la ausencia de este plan de igualdad resulta injustificable porque la obligación legal es desde octubre de 2020. Sí que es cierto que para empresas de 50 a 100 había un escalado y una entrada progresiva de la obligación de disponer de este plan de igualdad, pero evidentemente su ausencia hoy en día resulta injustificable. Y además, como en casos anteriores, su ausencia dificulta en gran medida defender el fondo del asunto. ¿Cómo voy a defender un caso de acoso o de discriminación sobre el fondo del asunto, aunque la empresa pueda tener razón, si no tenemos este plan de igualdad o este protocolo de prevención del acoso? Un tribunal, como no puede ser de otra manera, pues valora de forma que es injustificable que la empresa al año 2025 no disponga de estos protocolos en esta materia. Siguiente obligación, también que es bastante desconocida para empresas de 50 o más personas trabajadoras, que es la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad. Y esta obligación hace muchos años que existe y consiste básicamente en que las empresas deben reservar un 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad declarada administrativamente con un 33 o más por ciento de discapacidad. En caso de ausencia, sanción de la LISOS, y aquí viene en la práctica lo que nos encontramos en cuanto a la reiteración en este incumplimiento, que automáticamente nos vamos a una infracción muy grave y las sanciones son considerables, ¿vale? Y otra vez, también posible sanción de prohibición de contratar con la administración pública y pérdida de subvenciones o bonificaciones. Pongo posible porque la ley lo prevé como posible, pero la Inspección de Trabajo lo aplica automáticamente. Por lo tanto, empresas y autónomos con más de 50 personas trabajadoras es muy poco probable y muy pocos, pero debemos tener conciencia todas las empresas de que esta obligación, la inspección pone el foco en esta obligación de las empresas. Y la última obligación para empresas con 50 o más personas trabajadoras, tenemos la obligación de crear un comité de seguridad y salud que está integrado por los delegados de prevención como también por representantes de la empresa. En caso de ausencia, pues infracción muy grave, y en caso de accidente
de trabajo, que puede acabar una demanda judicial o una inspección de trabajo, puede presuponer falta de medidas en prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, toda empresa con más de 50 personas trabajadoras, tengan o no comité de empresa, tengan o no representación legal de los trabajadores, deben constituir este comité de seguridad y salud. Por lo tanto, incido en ello porque es muy importante de cara a un accidente de trabajo, enfermedad profesional, que toda empresa debe cumplir. Aquí al final hago un pequeño resumen o unas pequeñas conclusiones de por qué es imprescindible el compliance laboral. Pues lo podríamos resumir en 5 motivos. El primero, pues evitar riesgos para la salud de las personas trabajadoras. No se nos escapa que más importante que la salud de una persona, pues evidentemente no hay nada, y las empresas y personas autónomas deben conocer sus obligaciones en materia laboral, en primer lugar, para evitar estos riesgos para la salud de las personas trabajadoras. Segundo, evitar mala imagen y pérdida reputacional. A nadie se le escapa, o no debería escaparse, que cualquier empresa, para ser una buena empresa, debe dar cumplimiento a todas las obligaciones en materia laboral y social, porque ello, aparte de dar cumplimiento a la norma, como digo anteriormente, es en beneficio de la salud de las personas trabajadoras y no puede ser que si hagamos un checklist de estas 10 obligaciones laborales de que una empresa incumpla la mayoría. Esto en el año 2025 no puede ser y los empresarios y empresarias deben tomar conciencia, no por el mero cumplimiento normativo, sino pues porque un buen empresario debe conocer y cumplir con todas las obligaciones laborales. En tercer motivo, evitar inspecciones de trabajo y sanciones de la LISOS. Estas 10 obligaciones, la Inspección de Trabajo pone el foco en cada una de ellas y la Inspección de Trabajo no avisa. Yo siempre cuando pongo el ejemplo de que la Inspección de Trabajo llama a la puerta, toc, toc, no me estoy montando una película. Es así, la Inspección de Trabajo se presenta a las empresas, llama a la puerta, puerta fría, acredíteme que cumple con todas estas obligaciones. No tenemos margen de maniobra. Lo que conlleva, como digo, sanciones en la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y evidentemente las empresas deben conocer las sanciones que hemos detallado, porque evidentemente, pues, sobre todo en materia de recargo de prestaciones que hemos hablado, pues pueden poner en riesgo la viabilidad de la empresa. Como cuarto motivo, pues también evitar la pérdida de subvenciones o bonificaciones social o la prohibición de contratar con la administración pública. Hay empresas que viven de que su principal cliente es la administración pública, pues incumplir algunas de estas obligaciones como sanción accesoria puede ser la prohibición de contratar con la administración pública. Esto puede suponer la ruina, el cierre de una empresa y los empresarios y empresarias deben tomar conciencia de todo ello. Y 5, sobre todo lo que nos afecta a los abogados y abogadas y graduados sociales que defendemos a las empresas en sede judicial. Los incumplimientos empresariales en materia laboral se convierten en un elemento que utilizan las personas trabajadoras ante cualquier negociación en un procedimiento de despido o cualquier otra reclamación. Antes he puesto el ejemplo. Un despido que la improcedencia o el reconocimiento de la improcedencia en sede judicial, en sede de conciliación judicial, no es muy elevada. Pero si no cumplimos con el registro horario y se han generado unas horas extras porque no se hace el registro horario o incluso que no se hayan realizado estas horas extras y la persona trabajadora, la persona que su asesor jurídico sea muy hábil y presente una buena demanda judicial, pues si la empresa no tiene el registro horario, que es quien tiene la carga de la prueba de acreditar que no se han realizado estas horas extras, y estas horas extras pueden suponer 15.000 euros, un despido que una improcedencia la podía solucionar o conciliar por 2.000 euros, se pueden convertir en 10, 12 o los propios 15.000 euros. Entonces, empresarios y empresarias deben tomar conciencia
de que no cumplir con estas obligaciones laborales nos sitúa en una situación de desventaja total en caso de tener que negociar cualquier demanda judicial que incluso la empresa tenga razón. Entonces, es muy importante, como digo, que tomemos todos conciencia, sobre todo en este caso empresarios y empresarias y personas autónomas, acerca de la importancia de todo ello. ¿Vale? Y bien, aquí termina la exposición acerca de las obligaciones laborales. Ahora repasaremos las preguntas que tenemos en el chat y podéis hacer las preguntas que queráis, pero veo que ya hay varias preguntas. Vamos a desgranarlas. Primera, los protocolos de exclusión digital y de prevención del acoso sexual, ¿los puede elaborar cada empresa a partir de algún modelo o los tiene que validar alguna entidad? No, no los tiene que elaborar alguna entidad. Y el tema de los modelos. Puede funcionar un modelo para hacer una base, pero cada protocolo debe ser adaptado a las circunstancias de cada empresa, ¿vale? Pero no los tiene que validar ninguna entidad. El plan de igualdad se debe negociar, que es distinto, ¿eh? El plan de igualdad se tiene que negociar con la representación legal de los trabajadores y sí que la autoridad laboral hace el filtro de legalidad respecto del plan de igualdad, ¿vale? Los descansos, otra pregunta, los descansos en relación al registro horario, los descansos café, comida en jornada continua, ¿hay que registrarlos? Pues aquí depende, lo que dice ahora la nueva propuesta que está en trámite parlamentario es que se deberán registrar todos los descansos, algo de lo que yo discrepo. ¿Por qué? Porque según el caso, la conocida pausa del bocadillo, es decir, ir a desayunar, puede ser tiempo de trabajo efectivo y en otros casos no. Por lo tanto, dependerá si se considera tiempo de trabajo efectivo. La comida seguro que sí que se debe registrar, pero la pausa del bocadillo pues dependerá de cada caso. En relación al teletrabajo hay una pregunta que dice, en caso de trabajo remoto 100% desde casa, ¿cómo se debe elaborar el plan de prevención de riesgos y qué debe abarcar? Pues también se debe elaborar plan de prevención de riesgos, porque lo dice también concretamente la ley de trabajo a distancia y debe abarcar el puesto de trabajo de la persona trabajadora, ¿vale? Si la silla es ergonómica o no, si la mesa es correcta o no, pues como si estuviese igual que trabajando presencialmente. Otra pregunta, en relación al plan de prevención de riesgos laborales, ¿qué pasa cuando hay varios espacios de trabajo o se teletrabaja? ¿Tiene que haber un plan de prevención por espacio? Como he dicho antes con la pregunta anterior, sí. Se tiene que estar previsto que la persona, pues su puesto de trabajo en casa, pues sea adecuado. Otra pregunta en relación al registro horario. ¿Es público el registro para los trabajadores? Bueno, es lo que he dicho antes. La propuesta de reforma legislativa que está en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados dice que tendrá que ser accesible en tiempo real para trabajadores, comité o delegados de personal, inspección de trabajo. Ahora, en principio, estamos en el limbo, pero previsiblemente, si se aplica la norma, será público, accesible, mejor dicho, en tiempo real. Otra pregunta es en cuanto al registro horario, si hay que imprimir el registro y lo tienen que firmar los trabajadores. Sí, debe quedar constancia de que los trabajadores firman evidentemente, sí. Debe quedar constancia, si es en soporte digital o en formato papel, que no recomiendo, de la firma de la persona trabajadora. Más preguntas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en obra a nivel nacional. ¿Cuándo deben fichar? Pues cuando se inicia la prestación de servicios. Si el calendario laboral aparece en el sistema operativo, en nuestro caso factorial,
¿es necesario publicarlo en los centros de trabajo? Necesario, te diría que recomendable sí, porque no cuesta nada que en el tablón de anuncios se cuelgue, aunque todas las personas trabajadoras tengan acceso a Factorial, yo lo colgaría lo colgaría en el tablón. ¿Puede ser el registro horario en un Google donde se puede trazar que es el empleado el que lo edita? Bueno, el sistema lo que dice es que el registro horario que no pueda ser manipulable una vez se haya validado. Por ejemplo, antes han hablado de Factorial. Factorial está bien porque cuando lo validas, por eso decía quincenalmente o mensualmente, es decir, el superior jerárquico que lo valida mensualmente, cuando se valida ya no se puede manipular. Entonces, como no se puede manipular y Factorial lo acredita, solo tiene riesgo de las horas o de discutir de si el fichaje o si hay horas extras o no, de un mes, no de un año, que es en lo que prescriben las cantidades en materia salarial. ¿Vale? Entonces, no puede ser manipulable. ¿Vale? Otra pregunta que dice, ¿qué pasa si los trabajadores no se olvidan de fichar? Bueno, entiendo que dice, si los trabajadores se olvidan de fichar a la salida. Pues el supervisor debe controlar y requerir a las personas trabajadoras de que fichen. Las empresas están obligadas a disponer de un registro horario o un control horario, pero las personas trabajadoras tienen la obligación de fichar cada día. Evidentemente, puede haber pues que alguien se olvide, pero la empresa debe ir comprobando de que se cumple con esta obligación. Los registros horarios, ¿durante cuántos años se deben guardar? Pues como toda la documentación laboral, os diría que 6 años. Sí que es cierto que a efectos de inspección se pueden retrotraer a 4 años cualquier consecuencia de cualquier incumplimiento y las cantidades, la prescripción de las cantidades salariales sería 1 año. ¿Vale? Entonces tendríamos estos 3 términos, plazos. Os diría que 6 años por ser el superior en cuanto a guardar la documentación. Vale, pues si no me equivoco, no hay más preguntas. Dice Laura, no me ha quedado claro, ¿el registro tiene que estar firmado por el trabajador? Perdón si no ha quedado claro. Sí, sin ningún género de dudas. La persona trabajadora, sea en papel o sea en formato digital, debe quedar constancia de que es esta persona la que ha registrado la entrada y la salida. Otra pregunta que dice, ¿la firma del registro horario puede ser digital? No es que puede ser, sino que recomendamos que sea digital y no solo eso, que como he dicho, con la reforma que está en trámite parlamentario, será obligatoriamente digital. Otra pregunta que antes ya la he respondido. Si hacemos una jornada de 8 horas y nos acogemos al Estatuto General, ¿cuánto tiempo sería de descanso? Bueno, aquí dependerá si la jornada supera de forma continuada las 6 horas, que tendríamos un descanso obligatorio de 15 minutos, pero también debemos tener en cuenta, como he dicho antes, el tema de la pausa del bocadillo, si es un derecho adquirido o no, que sea tiempo efectivo de trabajo o no. Una pregunta interesante y tenemos 3 minutos para que se cierre la webinar. ¿Qué pasa con los trabajadores que están desplazados? Son técnicos que van a realizar su trabajo a casa del cliente. Esto ha sido muy controvertido y el Supremo ha dado tumbos y vueltas 25 veces en relación a si el primer desplazamiento es tiempo de trabajo o no. Y se debe ver caso por caso, pero como criterio general, no. Y aquí el Supremo sí que ha cambiado de criterio, como digo, recientemente. Y el registro sobre salarios para evitar brecha salarial, ¿para quién será público? Un matiz sobre el registro retributivo. En el registro retributivo figuran grupos profesionales y puestos de trabajo, no nombres. ¿Y para quién será público? Pues tiene acceso a él la representación legal de los trabajadores y la inspección de trabajo.
En relación a esto, que es muy buena pregunta, si hay una persona trabajadora que solo ocupe este puesto de trabajo en la empresa, el registro retributivo no puede dar a entender que esa única persona que hay en una categoría profesional o en un grupo profesional, que ese es su salario. Entonces, no puede el registro retributivo dar a entender o dar información acerca del salario concreto de una persona, en este caso, trabajadora de la empresa. Para terminar, porque se nos acaba el tiempo de conexión, que esto va por horas, pregunta Luana si podría enviarnos el material presentado por correo electrónico. Creo que como a muy tardar mañana recibiréis todos el link de la presentación. ¿Vale? Y como se nos termina el tiempo, os agradezco la participación y las preguntas, pero debemos ir terminando. Os agradezco a todos vuestra asistencia y sobre todo vuestra participación y nos vemos en la siguiente webinar. Muchas gracias a todos.